Avisado. Yo les agradezco que hayan estado acá. Vamos a tener muchas oportunidades de volvernos a ver seguramente porque hay mucha discusión alrededor de lo que va a suceder, la economía. Así que gracias por estar acá y gracias por tus distintas perspectivas. Muchas gracias. Yo me voy a ver a Miriam Bregman, a Nicolás del Caño, que están por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Tratando de entender qué es lo que va a pasar. ¿Cómo ven ustedes los anuncios económicos de Mauricio Macri? Después vamos a hablar de los decretos también, si les parece. Bueno, un poco quedó explicitado acá recién con Nicolás. Por supuesto, también nos asombraba con qué naturalidad dicen que el salario va a perder poder adquisitivo, ¿no? Porque creo que cuando se habla de evaluación, la palabra evaluación no es una palabra neutra, tiene un contenido según quien la exprese, y cuando los sectores concentrados, cuando el gobierno de Mauricio Macri habla de evaluación, está hablando de que el salario pierda poder adquisitivo para que ganen más los sectores económicos, si no, no es una devaluación exitosa, como ellos llaman. Ahora, nunca lo había escuchado tan directamente dicho como lo escuché acá. También me pareció muy interesante lo que decía el economista de la CTA, que explicaba que las condiciones de ajuste al salario de los trabajadores se vienen dando por una crisis económica mundial, pero que también tiene gran responsabilidad el gobierno de Cristina Kirchner, y por el techo a las paritarias que se le vienen poniendo a los trabajadores desde que comenzó más profundamente la crisis. Con una cosita, como un ejemplo que siempre me gusta destacar, que es el de los trabajadores aceiteros, que midieron su propia canasta básica, creo que fue mitad de este año, y fueron a la lucha por paritarias, pero diciendo que garanticen la canasta básica. Esa es la medida que vuelve a estar vigente como un gran ejemplo para todos los trabajadores, que el salario lo que no puede perder es poder adquisitivo. Creo que todavía no vimos nada en relación al tema paritarias, Todavía no vimos nada. El segundo de Triaca en el Ministerio de Trabajo es el gerente de Recursos Humanos de Techín. A sus trabajadores están pidiendo que se bajen el salario 15% para no echarlos. Así que creo que todavía no vimos nada en materia de techos paritarios. No sé, Nicolás, ¿cómo lo ves? Que lo que se está planteando como estas primeras medidas, ¿no?, que nosotros hemos también planteado que se han hecho de manera a través de decretos o resoluciones ministeriales y no se ha debatido en el Congreso. Y son cuestiones que hacen a la vida cotidiana de millones de trabajadores del pueblo, y que, como decía Miriam, una devaluación exitosa significa para los grandes empresarios, que es lo que están haciendo, lo que están buscando, tendría que será del 40-50% por lo que están diciendo. La inflación no debería superar un 25-30% y los aumentos de salario deberían ir por detrás de la inflación para perder poder adquisitivo, como lo expresó abiertamente recién quien representa al PRO. Y bueno, me parece que detrás de esos objetivos claramente están este gabinete que ha anunciado, que ha nombrado Macri, y me parece que los trabajadores no van a dejar que de un día para el otro suceda esto, sino que va a haber una resistencia muy fuerte. No se va a lograr sin una resistencia, y bueno, en esa resistencia vamos a ver quién gana, ¿no? Si realmente los empresarios se imponen estas condiciones o los trabajadores le tuercen el brazo. Y por eso nosotros creo que el Frente de Izquierda es la única fuerza política que sostuvo en la campaña electoral desde las PASO, ¿no?, que se iba a aplicar un ajuste ganara quien ganara, que ese ajuste lo íbamos a pagar los trabajadores, y planteamos medidas para atacar las ganancias de los grandes empresarios, una salida a favor del pueblo trabajador. Eso es lo que aquí tampoco se ha dicho, ¿no?, sosteniendo que estos últimos 12 años estuvieron bárbaros los trabajadores, y que no se concentró el capital, y es mentira. Durante todos estos años se ha favorecido como pocas veces históricamente a los grandes empresarios. Bueno, justamente por eso el Frente de Izquierda planteó nacionalización de la banca. Otro eufemismo, el tema de las economías regionales. La devaluación favorece a los grandes grupos de las economías regionales, ¿no? El pequeño agricultor familiar o menos al peón rural. Miriam, ¿por qué no fueron a ver a Mauricio Macri? Creo que se enojó Altamira. No, matices propios, que somos partidos diferentes dentro de un frente de izquierda, en el cual tenemos acuerdo en el contenido, que eso es lo importante, no más allá de si había que ir o no ir, tenemos acuerdo en el contenido de lo que está ocurriendo. Para nosotros con Nicolás lo evaluamos y era categórico, lo que Mauricio Macri no buscaba era un diálogo. Se vio estos días. Él quería una foto para mostrarse dialoguista por algo fundamental, porque Mauricio Macri tiene un apoyo que creo que no supera el 30% aproximadamente, y después ganó, y
logró pasar el 50% por un consenso negativo, porque hubo muchos que lo votaron contra el kirchnerismo, contra el Frente para la Victoria, contra algún sector. Entonces, me parece que en esa idea de pasar el ajuste tan brutal que está pasando y de la forma que lo está haciendo, necesitaba estas fotos a la cual se prestó Stolbizer, se prestó Scioli, se prestó toda la oposición y nosotros dijimos no, nosotros no nos vamos a prestar a una foto que necesita para mostrarse dialoguista cuando el contenido es un contenido que realmente asombra. Es un récord de decretos, hasta jueces de la Corte Suprema por 29 decretos en muy pocos días. Muy pocos días. Pero aparte, esto de la Corte a mí me preocupa mucho porque es absolutamente excepcional. Uno se fija en la historia, hay que remontarse al año 1862, creo que Mitre es el primero que nombra jueces en comisión, pero porque tenía que crear la Corte Suprema. Y acá me sorprende sobre todo que, a ver, si esto lo hubiera hecho Cristina Kirchner, era maduro, ¿entendés? Digo, la verdad es que no ocurrió. Nosotros hemos sostenido, ¿no? Que quienes hablaban del republicanismo, que cuestionaban los decretos de necesidad y urgencia, hasta hay tuit de hace unos años, ¿no? De los referentes del Son PRO, todos aplicables al PRO y a Macri ahora. Claro. Los mismos tuits de ellos, digamos, ¿no? Claro, digo, entonces lo que se cuestionaba es lo que se está aplicando ahora para aplicar este ajuste, digo, porque, a ver, quitarle impuestos a los grandes terratenientes, a las grandes patronales de la industria y anunciar impuestos para el pueblo trabajador, como son los tarifazos en la luz y el gas, digo, está más que claro, digo, no se anunció la eliminación del impuesto al salario, se anunció la eliminación del impuesto a las grandes patronales. Entonces, está clarísimo cuáles son las prioridades que tiene este gobierno. Y, como dice Miriam, han prestado colaboración. Digo, porque para nosotros la foto era un símbolo muy importante, más allá de lo que nosotros dijésemos, era prestarse para este consenso del ajuste que Scioli, recordemos, los últimos 10 días del balotaje, yo creo que la palabra trabajadores la debe haber nombrado más veces que en toda su vida, y la palabra ajuste también, ¿no? Bueno, pero ahora se anunció que iban a viajar juntos a buscar inversiones con Macri. Yo no he escuchado decir nada a Scioli de todo lo que está sucediendo en estas horas, porque claramente Telemann se pasó de bando, ¿no? Hay varios. Y bueno, creo que justamente era lo que nosotros sosteníamos, de que más allá de ese discurso demagógico, lo que venía en Argentina, ganara quien ganara, es lo que está haciendo Dilma en Brasil. Un ajuste brutal como el que se está anunciando y se va a aplicar acá en la Argentina. No, y que por eso, perdóname, pero que por eso cerró el Congreso. Sí, claro, de hecho porque nosotros, si hubiese extraordinario, hubiésemos ido a debatir y hubiésemos presentado nuestros propios proyectos. Es más, a mí me parece que debería transmitirse esas sesiones por la TV pública para que todo el mundo pueda ver qué opinan, qué decimos, por qué intereses peleamos. Entonces, la consecuencia de lo que explicaba Nicolás es que el Congreso lo cerraron, que no llamaron a extraordinarias, y la verdad es que cuando veo algunos que justifican, bueno, en las redes sociales, que sean estas polémicas, cuando nos critican o justifican que no haya extraordinarias o dicen no manda al Senado los pliegos porque no tiene mayoría, la verdad que son argumentos que parecen que estuviesen justificando a Fujimori cuando cerró el Congreso, porque no tienen... Nosotros somos críticos de cómo se eligen los jueces, pero desde otro punto de vista, porque creemos que deben ser elegidos por el voto popular, que debe haber juicios por jurados. Absolutamente lo contrario. Esto es cada vez más un método de elegir con el dedo, que no es ajeno a Mauricio Macri. Mauricio Macri tiene récords de vetos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces él dejaba que la legislatura discuta, pero después lo vetaba. Y todo lo que vetó son leyes todas en contra de los intereses de los trabajadores y en contra de los intereses de las mujeres. A ver, una pregunta muy concreta que tiene que ver con los próximos 3, 4, 5 meses. ¿Ustedes creen que cierra todo este paquete de medidas, primero, sin represión? Segundo, sin autoritarismo, porque claramente este decreto marca una tendencia autoritaria muy fuerte, ¿no? Y aparte, recordemos que en muy poquito tiempo va a haber un apagón informativo donde todos aquellos que nos manifestábamos, digamos, de alguna manera o con alguna opinión contraria a la de Mauricio Macri, me parece que no vamos a estar a ningún lado. ¿Ustedes ven esa tendencia o en realidad es siempre su gestión mía? Mira, yo creo que por supuesto que no cierra sin represión, eso está claro
los trabajadores, desde nuestro punto de vista, no van a permitir esto. El otro día estuvimos en un encuentro de trabajadores, fuimos a saludar en la zona norte de Gran Buenos Aires, en la ex Donnelly gestionada por sus trabajadores, que llevan ya más de un año. Y bueno, muchos trabajadores de distintas zonas, de distintos lugares, plantearon hacer un gran encuentro de todos los sectores combativos del sindicalismo, con miles de trabajadoras y trabajadores para comienzo del año que viene, para organizar el enfrentamiento al ajuste, porque también hay que decir que los sindicatos, la burocracia sindical le está prestando colaboración a Macri, de un lado y del otro, digo, ¿no? Recién se decía, no, los trabajadores industriales tienen altos salarios. Bueno, habría que ir, tendría que hablar un poco más con los obreros de la UOM, que hasta el mismo Caló tuvo que decir en un momento que lo iban a colgar del obelisco. Sí, los salarios son bajísimos de los trabajadores. Bueno, encima Techín se lo quiere bajar más. Bueno, por eso. Entonces, digo, no cierra sin represión. De eso el kirchnerismo le dejó el regalito de la ley antiterrorista para perseguir a sectores de trabajadores y a sectores de las organizaciones populares. Y bueno, nosotros en ese sentido estamos convocando también a un gran acto del Frente de Izquierda, estamos discutiendo con los compañeros de las distintas fuerzas que integran el FIT para plantear la postura de clase que tiene el Frente de Izquierda ante este nuevo gobierno, y me parece que no va a cerrar este ajuste así nomás, y hay que tener en cuenta que el gobierno de Macri ganó en un balotaje que expresa de forma distorsionada un apoyo, porque en octubre tuvo el 34% y si nos remontamos a las PASO tuvo el 24%. Miriam, tu palabra y nos vamos. Sí. En relación a esto mismo, si ves una etapa oscura, digamos, que se viene y que está vinculada de una manera también a la supresión de ciertas voces que denuncian estas cuestiones. Bueno, nosotros la etapa oscura, como decía Nicolás, la anunciamos durante toda la campaña. Nosotros lo de la revolución de la alegría nunca nos creímos, porque es una fórmula que es sencilla. La crisis económica está, eso no lo niega absolutamente nadie. Entonces, o se resuelve ajustando los de arriba o se resuelve ajustando los de abajo. Y evidentemente la decisión política es ajustar al pueblo trabajador, por eso llegan a decir cosas tan brutales como se dijeron antes acá, que es verdad que el salario va a perder poder adquisitivo, cuando le acaban de hacer ayer una transferencia de 84.000 millones a los sectores concentrados del agro. Entonces, es evidente que ese rumbo no va a ser aceptado mansamente por el pueblo trabajador, por los trabajadores. Están los ejemplos que se mencionaban recién, y ahí es donde nosotros vamos a poner nuestra energía. Nosotros vamos a debatir en el Congreso, vamos a exigir, estamos exigiendo sesiones extraordinarias para discutir medidas que defiendan el salario de los trabajadores, los derechos de las mujeres y de la juventud, pero también vamos a poner todo nuestro esfuerzo por recuperar los sindicatos, las comisiones internas, para que sean una herramienta de defensa de los trabajadores y no lo que hoy está haciendo Moyano, que va a inaugurar una estatua de Perón con Macri, dando una imagen precisamente que es la que busca Macri, ¿no? Macri busca fotos, todo el tiempo busca fotos de consenso y de apoyo, mientras el salario de los trabajadores ya empezó a ser atacado y esa dirigencia sindical no dice nada. Muy cortito. Muy breve sobre el tema de la ley de medios. Nosotros queremos que se debata en el Congreso Nacional. Fuimos muy críticos de la ley de medios porque en definitiva no se democratizó como se había planteado en un primer momento, y creemos que no se puede cambiar por decreto, hay que discutir y verdaderamente tiene que haber una democratización de los medios. Gracias por estar acá. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, como siempre decimos al final. Chao, que no se corte. Mis canciones